Muy buenos días, mi nombre es Martín Alexander López Mamani. Vamos a dar inicio primeramente a la explicación de lo que es Spec Driven Developer, ¿no? Su significado en español es desarrollar un software guiado por especificaciones, donde primero se define qué debe hacer el sistema, es decir, las especificaciones de lo que nosotros queremos. Y luego, mediante la inteligencia artificial, generar el código. Entonces, lo que estamos definiendo primeramente es el objetivo, lo que queremos lograr, y posteriormente también tenemos que identificar qué entradas y qué salidas esperamos de esta aplicación. Los agentes de inteligencia artificial para realizar o generar los códigos. En este caso tenemos el GPT en su módulo Codex, el cual hice uso, ¿no?, para este ejemplo y presentación de mi trabajo. ChatGPT Codex, con lo que es la configuración con mi GitHub. En la parte derecha superior, configuraciones, tenemos dentro del menú lo que son los entornos. Acá, dentro del trabajo que estamos explicando, hice bastantes pruebas o proyectos respecto a la comunicación entre mi códex del ChatGPT y mi cuenta de GitHub, para que cuando yo empiece a solicitar en base a las especificaciones técnicas, pueda desarrollar y posteriormente hacer un commit al GitHub respecto al código, ¿no? Continuando con la explicación, vamos a entrar a detallar lo que tenemos de de las especificaciones, ¿no?, respecto al desarrollo de nuestra aplicación. Hemos generado un archivo MD que vamos a ir describiendo todas las especificaciones para que la inteligencia artificial genere el código que nosotros requerimos. Tenemos el producto, es MVP gestor de tareas, ¿no?, la versión 1.0. El propósito es servir como fuente única para el agente de la inteligencia artificial, ¿no?, y también para la parte del equipo de desarrollo. Autores, el equipo de arquitectura. Tenemos la fecha que hemos elaborado las especificaciones. Empezamos con lo que es el contexto y el objetivo de la aplicación. La gestión actual de las tareas de DEPRO es informal, hay cuellos de botella y baja trazabilidad, ¿no? El objetivo de este MVP es implementar un gestor de tareas simples que permita crear, listar y actualizar los estados de todas estas tareas que se enfocan, ¿no?, para lo que es la empresa, ¿no? Todas esas tareas las tenemos que hacer con TypeScript, con REST y los principios de Solid. Resultados esperados: trazabilidad desde especificaciones, códigos, pruebas y despliegue. Base técnica limpia para escalar funciones futuras para usuarios, permisos, reportes y métricas. Alcance: se va a crear tareas con la tarea que tiene que tener un título, una descripción de la tarea y su estado, que va a iniciar siempre en pendiente, ¿no? Posteriormente vamos a tener que listar todas esas tareas, vamos a poder realizar la actualización de esa tarea, del estado de la actualización de la tarea, ¿no?, que al inicio fue en pendiente y lo vamos a poder modificar o actualizar. Gestión de usuarios y autentificación real. Borrado de tareas, comentarios, adjunto, prioridades, etiquetas, fechas
notificaciones, auditoría y autorización por roles que están fuera del alcance, pero tienen que ser previstos para un futuro implementación o ampliación del sistema, ¿no? Reglas del negocio. Por defecto siempre las tareas van a estar en pendientes al ser creadas, ¿no? Los campos obligatorios que necesitamos para esta aplicación es, recalco, el título, la descripción, el estado. El título no necesariamente es único. El orden del listado va a ser decreciente en base a la fecha que ha sido creada. Requisitos funcionales. El usuario creará una tarea con el título y descripción y que inicie en pendiente para organizarlas. Dado que vamos a utilizar un API REST, entonces cuando tengamos un trabajo, el backend va a responder con el código 201 con el que se hubiera creado y su ID. Si el estado no se envía, se establece en pendiente. Si el título está vacío o supera una cantidad de 200 caracteres, responderá con un código de error de 400, ¿no? Con el detalle respectivo. Asimismo, al crear esas tareas, vamos a introducir la fecha real que ha sido creado y si existe alguna actualización, la misma también se va a registrar dentro de la base de datos. El listado de tareas. Vamos a hacer una solicitud al backend, ¿no? Que cuando hay una respuesta favorable, el código de respuesta 200. Posteriormente podemos hacer filtrados y también el orden por defecto es descendiente, que también puede, al existir bastantes tareas, también va a existir una paginación opcional. Actualización de las tareas. El usuario quiere cambiar el estado de la tarea, porque al inicio, cuando se crea, si no se le brinda el estado por defecto, va a ser creado en pendiente. Entonces, vamos a tener los criterios de comunicación mediante el API REST, ¿no? Si el retorno ha sido positivo, con código de 200, ¿no? Que ha existido la actualización. Si no existe el ID, o sea, el código de la tarea, retorna un código de 404. Si la transacción no está permitida, retorna un código de 409, la transacción inválida. Y si todo tenemos un código de retorno 200, dentro del campo update se actualizará la fecha que ha sido actualizada esa tarea, ¿no? Requisitos no funcionales, para lo cual dentro del el objetivo y las tareas que nos han instruido para realizar esta aplicación, como lenguaje base tenemos TypeScript, los principios de Solid, ¿no? Y lo que es el API REST, la comunicación entre el backend y el frontend, ¿no? El frontend va a hacer solicitudes al backend. La sincronía, las operaciones de acceso a datos y controladas mediante una sincronía permisivas, ¿no? API REST tenemos por los códigos 200, 400 y 500, ¿no? Todos estos definidos, ¿no? La arquitectura, el patrón MVC,
que es modelo pista controlador. Vamos a utilizar como base de datos al SQLite. Tenemos algunos, hablando de la seguridad. Luego hablamos de tal vez tener una versión de testing. Y vamos con lo que opcionalmente podemos también desplegar un entorno en contenedores como es Docker, ¿no? Para levantar los APIs y el SQLite. Aquí tenemos ya el modelo de la base de datos con los distintos campos del ID, el título, la descripción, el estado, la fecha que ha sido creado y la fecha que ha sido actualizado, ¿no? Estamos hablando de un datetime, no solo fecha, sino la hora también. Existen unas restricciones en el título y en la descripción del lado de la aplicación. Tenemos después el esquema de JSON, ¿no? Respecto, continuando con la explicación, vamos a mostrar el código generado por el ChatGPT Codex. Acá tenemos, en base al archivo que está dentro del repositorio de GitHub, se le ha instruido a la inteligencia artificial que me lo genere el front-end y el back-end en base a los requerimientos funcionales, ¿no? Al archivo MD. Y asimismo le hemos subido nosotros al GitHub donde posteriormente, una vez mediante la herramienta también para ser publicado Vercel, hemos desplegado aquí tenemos otras herramientas que también hemos desplegado. Entonces, para nuestro caso es el gestión de tareas de TypeScript final y entramos a ver la aplicación, ¿no? Que es esta, donde ya nosotros podemos crear nuestras tareas, ¿no?